Es la 1 de la tarde en punto. FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias. A través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. Presidente Piñera se reúne con profesoras víctimas del asalto que motivó el operativo en la muerte y asesinato del comunero Camilo Catrillanca. Está en Temuco, está próximo a llegar a Temuco, estuvo en Angol. Hay manifestaciones en la capital regional de la Araucanía. Impacto en el ejército por revelación de audios donde el comandante en jefe reconoce que hay oficiales y suboficiales que vendían armas a narcotraficantes y que además debían con dientes y muelas defender el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas, que recordemos es muy distinto al de todos los chilenos. El jefe del ejército acudió a una reunión con el ministro de Defensa y a la 1:30 de la tarde tiene un punto de prensa en el edificio Bicentenario. El gobierno asegura que no va a eliminar la indemnización por años de servicio. Recordemos que desde 1981 son 11 los años y sueldos máximos que se pagan para los trabajadores cuando son desvinculados desde la empresa. Hay impacto en el mundo social por las pretensiones del ministro de Hacienda. Confirman la apertura de una caja negra de las AFP. La superintendencia acató fallo y entregará datos. Aún sigue en cuestionamiento la reforma a las pensiones por su tramitación que debería partir en el mes de diciembre. Y en el fútbol se confirmó que Esteban Paredes no va a ir a Talcahuano por el reclamo de Huachipato. Terminó el campeonato para el goleador del fútbol chileno y del club Albo. Colo-Colo juega este sábado. El domingo hay triple jornada a la misma hora para ver si Universidad Católica mantiene el liderato y quizás puede ser campeón del fútbol chileno. Una de la tarde, 3 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta edición de FTC Noticias, donde comenzamos a revisar las informaciones más importantes del mundo social, del mundo sindical, también las de Chile y el mundo, por las ondas de ftc.cl. Recordemos esta radio online que nació con la idea de informarle a usted el lado más relevante del mundo social, del mundo minero, y también de la actualidad de nuestro país. Vamos a actualizar la temperatura que hay hasta ahora en la región metropolitana. Una ola de calor que además se viene con una alerta. Voy a decir solamente lo que dice oficialmente la Dirección Meteorológica. Desde este viernes 23 hasta el domingo 25 se van a registrar temperaturas máximas por sobre el umbral mensual. Un evento asociado a una ola de calor que afectará a las regiones de Valparaíso, la metropolitana, O'Higgins, especialmente vinculado a los valles y la precordillera. Por ejemplo, en Valparaíso, en el interior pueden haber máxima el sábado de hasta 34 grados. Lo mismo pasa para la metropolitana y 31 grados para O'Higgins. ¿Cuál es la condición actual? 27 grados en la región metropolitana, vamos para 31. Iquique ya está con 22 grados, va para 23. Antofagasta está con 20 grados, va para 21, mientras que Calama, la gran Calama, está con 25 de máxima, 23 a esta hora, rachas por la tarde de hasta 60 kilómetros por hora. Un gran saludo a nuestros compañeros, a nuestros trabajadores del Distrito Norte. ¿Qué pasa en la región de Valparaíso? En San Felipe de los Andes hay una máxima de 31, se señala 28 grados a esta hora, mientras que en la costa hay una máxima de 23 con 21 grados a esta hora, cielos absolutamente despejados en la provincia de Aconcagua, también la provincia de Marga, la provincia también de La Ligua. Así las cosas en la división Ventanas, máxima de 23, máxima de 31 para la división andina de Codelco. ¿Y qué pasa por la región del Libertador, la región de O'Higgins, donde está la mina subterránea más productiva del mundo? A esta hora hay 25 grados, va para 29, cielos despejados tanto en Rancagua como Machalí. Un gran saludo a todos nuestros compañeros, nuestros colaboradores, nuestros amigos, los trabajadores del cobre en la división El Teniente. Comienzan las informaciones
en FTC Noticias. 1:00 p.m, 5 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Bueno, se los decía, a esta hora el presidente Sebastián Piñera ya ha arribado por la mañana a la región de la Araucanía, lo hizo con un despliegue policial también intenso por ser la máxima autoridad del país en una zona muy muy complicada y donde además a 9 días del homicidio de el comunero Camilo Catrillanca, la zona sencillamente está al rojo vivo. Bueno, además hubo un gesto político, lo recibió el exintendente Luis Mayol, también el actual intendente Jorge Atton, al presidente y al ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno. Se había especulado que también iba a ir el ministro del Interior Andrés Chadwick, pero solamente la imagen quedó con el presidente Piñera y quien está encabezando el denominado Plan Araucanía. Así las cosas es que además la investigación por este robo está con una decisión judicial donde la Fiscalía Regional de la Araucanía fue ante los tribunales para pedir que las 7 empresas que tienen la telefonía celular, la telefonía móvil en la zona de la Araucanía entreguen el tráfico de llamadas en el sector donde murió el comunero Camilo Catrillanca. Bueno, el Ministerio Público llegó hasta el Juzgado de Letras y Garantías de Coyipulli para acoger la petición este tribunal con el objeto de contar con pericias y registros de llamadas previas y posteriores al operativo de este denominado Comando Jungla, que insiste el gobierno que ese es un nombre de fantasía que le puso la prensa, porque en realidad es un comando operativo táctico del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, donde se gastaron más de $100.000, por ejemplo, en sus viajes a Colombia para prepararse para hoy estar viviendo la polémica, podríamos decir, el tema de la muerte de Camilo Catrillanca. El fiscal Enrique Vázquez argumentó que resulta pertinente e indispensable para la investigación y por la dinámica de los hechos, analizar los tráficos de llamados respecto de las antenas ubicadas dentro de las coordenadas GPS de los sitios del suceso. De esta manera es que hay resultados concretos respecto de la individualización de los responsables, pide en este análisis la Fiscalía, y Vázquez va a solicitar a las firmas lo comprendido entre el 13 de noviembre, entre las 12 y 18 horas, y el 14 de noviembre, cuando ocurren los hechos a partir de las 12 horas hasta las 19 horas en las señales 2G, 3G y 4G, para establecer fecha, hora, duración, teléfono emisor y receptor de las llamadas con respectivas celdas, además de informar la cobertura de todas las celdas y las antenas que prestaban coordenadas a aquello. ¿Por qué es tan importante aquello? Porque recordemos que la PDI ya tuvo un exitoso plan de medición de la cobertura de celular con lo que fue el asesinato del profesor en la Villa Alemana. Recordarán ustedes este trágico suceso que terminó demostrando que su ex esposa, acusando de violencia intrafamiliar, pero su ex esposa de todas maneras con su nuevo pretendiente, su nueva pareja, serían los responsables de este asesinato. Y eso se estableció gracias al trabajo de la telefonía celular. Por lo mismo es que ahora la PDI, bajo el análisis criminológico, el análisis científico, quiere utilizar lo mismo. Pero ¿qué es lo que está pasando a esta hora? Está pasando que el presidente Piñera se ha reunido con estas profesoras víctimas del asalto. Sí se confirma que ha ido el ministro del Interior, Andrés Chadwick, también a esta reunión, y está en estos instantes con las 4 profesoras que sufrieron este delito anterior a la muerte de Catrillanca, y que recordemos es el operativo que supuestamente justifica Carabineros hizo, porque estos delincuentes habrían comenzado a disparar en su huida desde Ercilla hasta la zona de Temucuicui y habrían justificado o habían explicado, podríamos decir, el accionar de Carabineros, pese a la declaración de el joven MPC de 15 años, el adolescente de 15 años que estaba con Camilo Catrillanca, que asegura que ellos iban tranquilamente por la zona y empezaron a sentir disparos y ráfagas sencillamente en su momento. Bueno, en la instancia se ve en la imagen a Andrés Chadwick, a Alfredo Moreno y también al intendente de la Araucanía, Jorge Atton, con la sostenedora de la Escuela Santa Rosa de Ancapí, Ñancucheo. Y además todo esto en la gobernación de Angol, donde Piñera dijo que ha escuchado con mucha atención el testimonio de las profesoras. Recordemos que las profesionales, cuyas identidades están resguardadas en su calidad de víctima, están bajo la protección de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, y solamente una de ellas había hablado la semana cuando murió Camilo Catrillanca con la cadena CNN Chile, explicando lo que había sido el violento asalto que se había dado ahí en la zona anterior como delito a lo sucedido con Camilo Catrillanca. Luego de esta reunión se va a movilizar el presidente Piñera hasta la Intendencia Regional de la Araucanía y en la ciudad de Temuco para terminar esta visita que viene a cerrar, podríamos decir, o Piñera trata de cerrar en la agenda con su intervención personal lo sucedido, y una semana muy muy compleja
con el cambio de intendente, con la renuncia de Mayor, la acusación de mezquindades y pequeñeces de la oposición, la petición de que fuera a declarar ante la Cámara de Diputados el ministro del Interior y a su vez lo hiciera también el general director de Carabineros, con esta explicación de la eliminación de la evidencia producto de imágenes íntimas personales del carabinero, y por eso esa destrucción no se justifica, no es explicable, pero así fueron las cosas. La Araucanía sigue estando presente con este viaje de Piñera entonces a la zona, esta intervención y esta reunión con las profesoras, y en definitiva lo que ha ocurrido con las podríamos decir horas de Piñera en la Araucanía, donde se ha reunido con estas profesoras. También tiene pretensión de reuniones con las autoridades, y la señal de la presencia presidencial en la Araucanía por una semana que han vivido en peligro, podríamos decir, las autoridades políticas, luego de que sencillamente las comunidades mapuches estén alzadas, estén irritadas, ofuscadas por la muerte de uno de ellos, otro más en la historia de la historia social de la Araucanía, donde mayoritariamente las víctimas han sido los comuneros mapuches en la historia, por lo menos desde el retorno a la democracia hasta acá. Anteriormente, recordemos, fue represión brutal contra dirigentes sociales mapuches en la dictadura, que dan cuenta varios memoriales ahí en la zona además, y actualmente para el gobierno de Piñera cerrar un año con la muerte de un comunero mapuche, como es la muerte de Camilo Catrillanca Marín, quien durante también toda la semana ha llevado a distintas movilizaciones y protestas acá en el centro de Santiago, desde la Plaza Italia, ayer enmarcada también en una marcha feminista que se sumó con las protestas por justicia por el asesinato de Camilo Catrillanca. 1:00 PM, 12 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, otra información que sencillamente se robó la capacidad informativa en nuestro país, podríamos decir. Las noticias tiene que ver con un audio que ayer reveló el portal de Clinic.cl a través del trabajo periodístico de Mauricio Baibel. Hace algunas jornadas, el comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, tuvo una locución en el aula magna de la escuela militar ante los oficiales que están, podríamos decir, en el cuadro de la alta jerarquía del ejército. En ese audio se refirió a 4 temas, podríamos decir. El primero, que fue el que quizás ha sacado más polémica hasta el día de hoy, es que aseguró que oficiales y suboficiales, que en la jerga militar se habla el cuadro permanente, están involucrados, al menos algunos de ellos, en la venta de armas a narcotraficantes. Como aquello, no son las armas, por ahora no se estableció que sean las armas legales que tiene el ejército, sino que son armas que compra cada oficial o suboficial, que después de un tiempo la denuncia como perdida, y se sabe que después esas armas llegan a manos de delincuentes, crimen organizado o sencillamente narcotraficantes. Eso por un lado. Luego dijo que el tema sobre la corrupción y la probidad ya está siendo insostenible, que además él ha solicitado que el caso Viajes, este tema de la triangulación que se hace con agencias de viaje para que aprovecharan los oficiales de pasar un ratito a la playa junto a sus familias, cuando en realidad estaban encomendados a ir a un viaje a distintas agregadurías militares, que está siendo investigado. Recordemos que determinó que también cayera el número 2 del ejército, John Griffith. Eso se dio en que también una investigación en la Contraloría, donde se habla de que el 2011 ya se sabía algo de aquello, que no se había establecido, y que la Contraloría dijo que al menos hay ya 10 investigaciones que se están desarrollando al respecto, aparte de la investigación penal que lleva la ministra en visita, Romy Rutherford. Luego dijo que él no va a permitir nunca más actos de desagravio o de reconocimiento como el que sucedió con Miguel Krasnov Marchenko en la misma escuela militar, que determinó que saliera el director de la escuela, que era hijo de un excomandante en jefe como Rafael Villarroel, y vinculado además a la ultraderecha a través de las organizaciones de militares en retiro. Y además habló de que los militares debían defender con dientes y muelas una figura que llama mucho la atención, porque recuerdan otras figuras cuando otras personalidades estaban a cargo del ejército, entre ellas Augusto Pinochet Ugarte, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Recordemos que el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas es el antiguo sistema de reparto que teníamos todos los chilenos y chilenas, y que además muchos chilenos se vieron obligados a cambiar al actual sistema de capitalización individual en desmedro de sus propias pensiones. Los que no lo han hecho
respiran un poco más aliviados, pero los que sí lo hicieron obligados o su empleador se los hizo de manera no voluntaria, terminaron perdiendo y terminaron teniendo, después de 40 años, pensiones de miseria de 80, 90 mil pesos por lo bajo. Bueno, él dice que hay que defender con dientes y muelas aquello, lo que ha llamado la atención en nuestro país. Eso derivó que de inmediato saliera el ministro de Defensa ayer en La Moneda cuando había una actividad en Palacio, podríamos decir apresuradamente, a decir que no, que este era un caso menor, que ya estaba más o menos claro, que era un suboficial involucrado. Después salió en una rueda de prensa ya eso de 10:15 de la noche, asegurando que quería explicaciones claras, precisas, contundentes, que había llamado a terreno al comandante en jefe del ejército, y hoy se conoció que a eso de las 8:40 de la mañana ingresó por el subterráneo del Ministerio de Defensa y en la plaza del Paseo Bulnes, la plaza de la Ciudadanía, y luego lo hizo de la misma manera retirándose Ricardo Martínez para hablar con el ministro de Defensa Alberto Espina. ¿Cuál es la dinámica de los hechos que queda hasta ahora? Que a eso de la 1:30 vamos a ver si escuchamos la explicación del jefe del ejército al respecto. Hay una rueda de prensa en el edificio Bicentenario, ahí al lado del Regimiento Histórico Tacna, en el Parque O'Higgins, en la zona del Parque O'Higgins, donde está actualmente en la jefatura de la rama más antigua y principal de nuestras Fuerzas Armadas, pero quedó en el ambiente que los propios militares están reconociendo: corrupción, mal uso de fondos públicos, además que se están vendiendo armas a narcotraficantes, que además no les gusta que los coloquen en la palestra cuando se venga en la discusión del sistema de pensiones, y que además advierten que hay todavía integrantes de las Fuerzas Armadas que defienden a los criminales de lesa humanidad, los integrantes del ejército que judicialmente han sido condenados y sentenciados ya de manera definitiva por las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar. De esta manera entonces es que el ejército termina una jornada y una semana en la palestra absolutamente y en la polémica, con muchos cuestionamientos y muchas preguntas de por qué seguimos gastando lo que gastamos en el ejército, y por ejemplo a las Fuerzas Armadas el cobre le tiene que estar entregando y Codelco el 10% de sus utilidades y sus ganancias, y a veces hasta estar endeudándose. Cuestiones y planteamientos que se han dicho desde hace muchos años desde la Federación de Trabajadores del Cobre. Es una mala manera de financiar las instituciones y los institutos armados, y en definitiva la palestra que queda, porque cuando se habla de defender con dientes y muelas, ¿qué significa? ¿Que los militares van a salir a la calle y van a usar el uso de la fuerza porque tienen el monopolio de la fuerza? ¿Que no están respetando la área civil y el mandato y el orden civil, el denominado poder civil? ¿Qué está significando aquello? Que esto es una locución para evitar nuevos casos porque se sospecha que podrían seguir. Bueno, quedan muchas preguntas y muchas interrogantes a lo que ha dicho el general y comandante en jefe del ejército Ricardo Martínez. Veremos cuáles son sus explicaciones en un rato más frente a la prensa ahí en el edificio Bicentenario. Por ahora la polémica se instaló, el trabajo periodístico se hizo, se demostró que, por ejemplo, hay esta investigación y que nuestros militares, o al menos algunos de ellos, han vendido armas a narcotraficantes, que además han hecho mal uso de caudales públicos. Hay varios procesados y estuvieron hasta en la cárcel o en prisión preventiva algunos días, que además no quieren que el cambio en el sistema de pensiones, y que además el tema de la dictadura sigue muy presente en las filas porque hay hijos de militares condenados que siguen defendiendo que ellos fueron soldados que participaron en una guerra y no criminales de lesa humanidad, como lo ha establecido la justicia y el derecho internacional humanitario. 1:00 p.m, 19 minutos. FTC Noticias. Actualidad, opinión, información. Bueno, justo cuando estamos hablando de las pensiones, hoy hay información de la Corte de Apelaciones de Santiago que ha resuelto que la Superintendencia de Pensiones debe acoger un recurso presentado de informar los datos de las notas explicativas de los informes diarios de los fondos de pensiones. Recordemos que el 12 de noviembre el Tribunal de Alzada confirmó la decisión del Consejo por la Transparencia para que la Superintendencia entregue la información que pidió un ciudadano chileno llamado Esteban Rodríguez. ¿Y qué pidió Rodríguez? Él es un tecnólogo de mantenimiento industrial de la Universidad de Santiago, la gran Universidad de Santiago, otrora Universidad Técnica del Estado, donde pedía que sus padres estaban recibiendo una pensión más baja de la estimada
dado que no tenían lagunas previsionales, y eso lo solicitó verificar vía ley de transparencia. Bueno, se le pidió a la superintendencia el detalle de cómo las AFP invierten y administran el dinero de sus padres entre el 2002 y el 2012, para saber por qué estaban recibiendo menos fondos o menos pensiones. Bueno, la negativa de la entidad reguladora de las AFP de entregar la información llevó a que el Consejo por la Transparencia ordenara aquello, y luego, otra vez oponiéndose a la decisión del Consejo, fueran ante los tribunales. Bueno, los tribunales han resuelto que en esta competencia entre las administradoras de pensiones y los cotizantes, la superintendencia debe estar a favor de los cotizantes. Y Rodríguez por eso presentó este amparo ante el Consejo de la Transparencia por Derecho a la Información, y el 2017 ordenó la entrega de la información. Bueno, la superintendencia se opuso y todo terminó en la Corte de Apelaciones de Santiago. Hasta ahora, en definitiva, la Corte de Apelaciones ha dicho que la decisión de la superintendencia es no presentar un recurso de queja. Por lo tanto, al analizar el fallo de la Corte de Apelaciones, se concluye que no existen argumentos para ir a la Corte Suprema y va a dar cumplimiento al fallo en tiempo y forma, dijo ante la consulta periodística. Así las cosas, es que la superintendencia va a contar con 10 días hábiles para traspasar esta información a este ciudadano. Y recordemos que los datos codificados agrupados en formularios que contienen informe diario de inversión los remiten las AFP a la superintendencia. Formularios, por ejemplo, que contienen información del balance diario del fondo, del flujo de caja, del estado de variación del patrimonio e información general de dónde están las notas explicativas. Así se debe indicar cómo, cuándo y dónde se invierte el dinero de los fondos de pensiones, y también la existencia o no de excesos de la inversión. Recordemos que cuando hablamos del cobre, por ejemplo, hay inversiones de la AFP. Así que ustedes tienen, por eso el reporte es importante diariamente. Ahora, claro, ¿tenemos todo el tiempo necesario para hacer aquello? No, pareciera que no. Y eso es parte, en definitiva, lo que sucede. Pero, en definitiva, en vista de la decisión de la justicia y de este reclamo de un ciudadano, la superintendencia tiene que entregar esta información. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Es que justo cuando estamos hablando de una reforma a las pensiones, también podríamos pensar en una reforma a la superintendencia de pensiones. No ser tan amiga de las administradoras de fondos de pensiones y siempre estar al lado de las empresas o de la industria, como le llaman, sino que estar más bien del lado de los pensionados, porque pucha que la sufrimos, especialmente cuando estamos terminando nuestra vida, estamos pensando en descansar y nos informan que apenas vamos a recibir el 25, el 30% de lo que fue nuestro último sueldo. Eso sencillamente amarga a cualquiera en vista del descanso que debe tener todas las personas como derecho al finalizar su vida laboral. 1 de la tarde, 23 minutos. Radio FTC. Actualidad, opinión, información. Vamos con el cobre, como siempre. El cobre cerró la jornada de este viernes con una nueva baja, pero terminó la semana con pérdidas en la Bolsa de Metales de Londres. Ha informado la Comisión Chilena del Cobre que la materia prima, o commodity como se dice en inglés, ha registrado un descenso de 0,58% a la baja, transándose en $2.81 de dólar la libra. De esta manera, el metal rojo alcanzó una cotización promedio de 2,80, mientras que la media llegó a 2,97, representando un 7,65% respecto del 2017. ¿Por qué el viernes estuvo a la baja el cobre? Porque hubo un alza del dólar en las primeras horas de nuestro mercado cambiario, y además a la espera de la publicación de la producción manufacturera de los Estados Unidos, que se da por cambio de horario a eso de las 4 o 5 de la tarde, ya como de manera certificada. También puede haber un golpe en las bolsas, la bolsa estadounidense, principalmente la de Nueva York y su Dow Jones. Pero hasta ahora sigue también a la espera de lo que va a suceder con el acuerdo arancelario eventual que se pueda dar entre Estados Unidos y China. Y en definitiva, lo único que demuestra esto es una semana muy muy cambiante. 2 días al alza, uno a la baja, otro al alza, otro a la baja. Y así hemos estado toda la semana informando de lo sucedido en la Bolsa de Metales de Londres. El cobre tuvo una nueva baja, pero por lo menos mantiene el umbral de 2.80 mensual, 2.97 anual, en vista de los mismos pronósticos que tiene la Comisión Chilena del Cobre. 1 de la tarde, 25 minutos. Bueno, y viene el fútbol chileno que tanto nos gusta, que tanto nos alegra la jornada. Viene la final del Cobre a las 5:30 de la tarde en el Estadio del Cobre. Cobresal ahí en El Salvador va a recibir a Cobreloa de Calama. Se busca al segundo elegido después de Coquimbo Unido para volver al fútbol profesional. Será Cobresal, que ya fue campeón. Será Cobreloa, que también fue campeón cuando había etapa playoff, y lamentablemente por problemas dirigenciales
terminó casi arriesgando irse hasta la segunda división del fútbol chileno. Bueno, vamos a ver qué pasa con aquello. Eso es lo primero que nos importa por trabajadores del cobre, obviamente. Pero también nos importa a las 5 de la tarde estar viendo ahí el televisor la previa, la que le han llamado los argentinos, porque pucha que les gusta florearse, la final del mundo. El River Boca en el Monumental de River a las 5 de la tarde, donde se han hecho homenajes, se han recordado los goles de Marcelo Salas en la Bombonera, en el propio Estadio Monumental de Núñez, y también la presencia de Gary Medel por parte de Boca Juniors y de Ivo Basay en algún momento, recordemos, también en el Ceneice, en el equipo formado por los genoveses que llegaron a Argentina y que transformaron al barrio de La Boca en el barrio ícono de Boca Juniors. Bueno, ayer hubo más de 40.000 personas en la Bombonera. Van a suspender a la Bombonera, producto de que como no pueden ir al estadio de River mañana, porque la violencia en Argentina se tomó también los estadios en algún minuto, ayer hicieron su demostración de fuerza ahí la barra de Boca Juniors. Bueno, hoy hay descanso, solamente previa. Si uno pone la programación de la televisión deportiva internacional, sencillamente todo copado con aquello. ¿Para qué decir? Los canales que tienen emisión desde Argentina. Bueno, eso está ahí dándose cuenta. Pero a mediodía vamos a tener también otro partido para que cuando usted esté preparando el almuerzo, esté haciendo alguna cosita en la casa o terminando la labor de día sábado, usted va a poder ver a las 12 del día el Huachipato Colo-Colo. ¿Cuál es la novedad? No va a Paredes, no pudieron hacer el reemplazo que quería Colo-Colo por Dani Pérez, el jugador que está lesionado, y recordemos, Paredes está suspendido 2 fechas, no va a poder jugar. Hubo un reclamo de Huachipato ante la NFP, se hizo pie de aquello y sencillamente ya Paredes terminó, se le acabó el campeonato, no va a viajar ni siquiera a la región del Biobío por ese partido. Después nos ponemos en modo domingo a las 5:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo va a recibir a la Universidad, a O'Higgins, y a la misma hora en el Biobío va a recibir la Universidad de Concepción a San Luis, y en el Estadio Nacional la Universidad de Chile va a recibir a Deportes Iquique. Se juega la final, se juega en definitiva el campeonato en esta fecha. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que todo se puede mantener status quo hasta el final del campeonato la próxima semana. Bueno, veremos qué pasa con aquello, pero sencillamente el fútbol está copando, mientras para muchos también da cuenta de que el campeonato largo sí tiene estos bemoles, sí ayudó a tener un mejor fútbol y a tener esta final de infarto. También en la parte baja la cosa está complicada. Recordemos que el propio San Luis tiene que jugársela ante la Universidad de Concepción, y para muchos eso puede ser una espada de Damocles para los universitarios del Campanil, que les haga mucho más difícil las cosas. También O'Higgins está postulando a las copas internacionales, lo que le puede dificultar mucho la cosa a la Universidad Católica. Y obviamente Iquique tiene orgullo deportivo y no quiere terminar siendo el pato de la boda frente a la Universidad de Chile, que va a tener más de 40.000 asistentes al Coloso de Ñuñoa, al Estadio Nacional, dando cuenta que la Universidad de Chile en este campeonato al menos, y en varios pasados ya, pero en este campeonato al menos ha sido el equipo que más gente lleva al estadio, y eso no lo puede negar nadie, porque los números son números y 1 más 1 así suma, y así ha sido la representación. Veremos qué pasa con aquello, pero en definitiva, desde hoy por la noche, cuando ya haya el primer partido a eso de las 8 de la noche, pero de ahí ya mañana al mediodía, luego por la tarde y después por la noche, lo que puede hacer los partidos que muestren la situación del fondo de la tabla. Y el domingo los 3 partidos en simultáneo van a ser parte de un fin de semana muy muy cargado al fútbol, que vamos a poder disfrutar por las pantallas del canal del fútbol, evidentemente para el fútbol chileno, y las pantallas del cable internacional por la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors este sábado. Lo que sucede con la punta del campeonato del domingo, también el sábado por la noche lo que vaya a pasar con los partidos que demuestren qué equipos van a ir definitivamente al descenso. Temuco está casi que se va, así que para muchos es la mala noticia que sigue marcando también en materia deportiva a la Araucanía. 1 de la tarde, 30 minutos. Resumen en FTC Noticias. El presidente Piñera se reúne con las profesoras del asalto que inició la trágica jornada del 14 de noviembre con el homicidio de Camilo Catrillanca. Hay protestas en Temuco a la espera del mandatario para su reunión en la intendencia con el nuevo mandamás ahí en la zona, Jorge Atton. Lo acompañan el ministro Chadwick, también el ministro Alfredo Moreno.
La Fiscalía pidió el tráfico de llamadas de lo sucedido el 14 de noviembre ahí en la zona de Ercilla y Collipulli. Todo fue aceptado por la justicia, siguen las indagatorias, donde además el fiscal nacional espera reunirse en Temuco esta tarde con el presidente Piñera. La Superintendencia de Pensiones va a tener que mostrar cuáles son las inversiones de la AFP por fallo judicial. Todo esto en vista de la reforma a las pensiones que está a puerta de comenzar el próximo mes de diciembre. Mientras tanto, el gobierno se ha defendido vía Twitter, el ministro del Trabajo, que no se van a tocar las indemnizaciones por año de servicio. Puede haber una propuesta de modernización o de alternativas, dijo el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg. El cobre tuvo un dato a la baja un registro a la baja en este día viernes, mostrando la fluctuación y la incertidumbre que existe durante toda la semana en el precio del metal rojo en la Bolsa de Metales de Londres. Y comienza a definirse el fútbol chileno. Nosotros, los trabajadores del cobre, estamos viendo lo que va a pasar entre Cobresal y Cobreloa mañana a partir de las 5:30 de la tarde en el Estadio El Salvador. También en la tarde qué va a pasar con el descenso. Pero el domingo todo se instala con la final triple, o los 3 partidos son simultáneos entre la Católica de O'Higgins, UD Conce San Luis y la Universidad de Chile e Iquique. Mientras tanto, Colo-Colo lamenta que no va a poder llevar ante Huachipato mañana a mediodía a Esteban Paredes por los reclamos de los de la usina. 1 de la tarde, 31 minutos. El tiempo en FTC. Les decía, buen tiempo en gran parte del territorio nacional, solo vientos por Magallanes. Rancagua a esta hora 25 grados, va para 29 cielos despejados. Santiago está con 28 para 31. Hay 30 grados ya en San Felipe Los Andes, va para 32, mientras que hay 21 en Valparaíso, va para 24 cielos absolutamente despejados. Saludo a la división Teniente por la región del Libertador, a la división Andina por la provincia de Aconcagua y por la provincia de La Ligua a la división Ventanas. Hay 24 grados en Calama, va para 26, hay 20 grados, va para 21 en Antofagasta. Lo mismo sucede con 22 grados para Iquique, con 23 de máxima. Brilla el sol con más de 30 grados en la Pampa del Tamarugal. Un gran saludo a todos nuestros trabajadores de la división Chucky, Paulino Tomic, ministro Alex, también Gaby en el Distrito Norte. Nosotros comenzamos a cerrar esta sesión informativa en FTC Noticias. Lo dejamos cordialmente invitado para quedar con la mejor música todo el fin de semana. Si usted no quiere interrupciones en su hogar y tener buena música, ponga www.ftc.cl. Va a tener la radio FTC con la mejor programación musical, programada como siempre por nuestro sonidista y también integrante de FTC Noticias, Cristian Quesada. En la locución y la edición de las noticias, María Victoria Guzmán le desea un mejor viernes, pero un espectacular fin de semana, y retomamos nuestra conversación noticiosa como siempre el próximo lunes en una nueva edición de FTC Noticias. Sean felices y que tengan una gran jornada. Fue FTC Noticias a través de Radio FTC.